Bienvenidos, vamos de una con las siguientes paradojas. Omitiremos la introducción en esta ocasión, ya que esta es la continuación del pasado video. Agradezco el apoyo que le dieron a la primera parte, y por ello vamos con una segunda parte, que espero les guste tanto como la primera. Sin más que decir, empecemos. Esto es el iceberg de las paradojas, parte 2. Nivel 1. Paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es una contradicción lógica que surge cuando una persona afirma: estoy mintiendo. Si la afirmación es verdadera, entonces la persona está mintiendo, lo que significa que la afirmación es falsa. Sin embargo, si la afirmación es falsa, significa que la persona está diciendo la verdad, lo que nos lleva de nuevo a que está mintiendo. Esta paradoja pone en evidencia los problemas de autorreferencia y la autocontradicción en el lenguaje, ya que plantea un enigma que no puede resolverse dentro de los parámetros de la lógica clásica. Paradoja del grano de mijo. Esta paradoja proviene de una reflexión de Zenón de Elea, quien planteaba la aparente contradicción en cómo percibimos el sonido. Si dejamos caer un solo grano de mijo, este no produce ruido perceptible. Sin embargo, si dejamos caer una gran cantidad de mijo, escuchamos un sonido claro. La paradoja reside en cómo la suma de cosas imperceptibles puede producir un fenómeno perceptible. Esto cuestiona cómo se acumulan los efectos pequeños y cómo definimos los límites de lo que es significativo a través de la percepción sensorial. Paradoja del cerebro de Boltzmann. Esta paradoja parte de la física estadística y del concepto de entropía. En un universo vasto y desordenado, según la hipótesis de Boltzmann, es más probable que surja una fluctuación aleatoria, en la que un cerebro autoconsciente aparezca por azar, que la creación de un universo entero como el nuestro. Esto sugiere que, estadísticamente, deberíamos ser más propensos a ser cerebros desorientados flotando en el caos del universo, en lugar de vivir en una realidad coherente. Esta paradoja genera inquietud sobre la verdadera naturaleza de nuestra existencia y el papel del azar en la formación del universo. Paradoja del enriquecimiento. Esta paradoja está relacionada con los incentivos económicos y sociales. Plantea que, si la riqueza material se promueve como el mayor bien de una sociedad, los individuos tenderán a buscar maximizar su riqueza personal. Sin embargo, este enfoque puede desencadenar una competición feroz que conduce a desigualdades y a una disminución de otros aspectos importantes del bienestar social, como la justicia, la equidad y la solidaridad. La paradoja sugiere que un énfasis excesivo del enriquecimiento material puede resultar en el empobrecimiento de la vida colectiva y la disminución del bienestar general, contradiciendo el objetivo de la prosperidad. Paradoja de la recuperación del servicio. En el ámbito de la informática, esta paradoja se refiere a la contradicción que surge cuando las medidas para mejorar la recuperación de un sistema tras un fallo en realidad aumentan la posibilidad de fallos. Por ejemplo, al introducir más redundancia o complejidad para garantizar la estabilidad del servicio, se generan más puntos de fallo potencial, lo que puede provocar interrupciones más frecuentes o más difíciles de solucionar. En esencia, cuanto más se trata de proteger un sistema contra fallos, más vulnerable se vuelve, ya que se introducen nuevas complicaciones que interfieren en la capacidad de recuperarse eficientemente. Nivel 2. Paradoja de la estabilidad-inestabilidad. En el contexto de la disuasión nuclear, esta paradoja sostiene que una mayor estabilidad a nivel global puede generar inestabilidad a nivel regional. La estabilidad a gran escala, proporcionada por la amenaza de destrucción mutua, asegura que las potencias nucleares eviten un conflicto directo, pero a nivel local o regional. Esta sensación de seguridad permite que los países se involucren en conflictos convencionales o indirectos, ya que el riesgo de escalada nuclear es considerado improbable. Por tanto, la estabilidad estratégica global aumenta una inestabilidad táctica regional. Paradoja de la teoría del proceso irónico. Propuesta por el psicólogo Daniel Beckner,
Esta paradoja postula que, cuando intentamos deliberadamente suprimir un pensamiento, es más probable que ese pensamiento emerja. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que no pienses en un elefante rosa, terminarás pensando precisamente en eso. Este fenómeno se debe a un proceso irónico en el que los mecanismos mentales encargados de la supresión también monitorean la aparición del pensamiento no deseado, lo que paradójicamente lo hace más prominente. Paradoja de la elección. La paradoja de la elección, propuesta por el psicólogo Barry Schwartz, argumenta que tener demasiadas opciones puede generar ansiedad y una sensación de insatisfacción en lugar de mejorar la toma de decisiones. Aunque intuitivamente más opciones parecen ofrecer más libertad, en la práctica pueden resultar abrumadoras, dificultando el proceso de elección y generando arrepentimiento posterior, ya que el individuo se pregunta si no habría una mejor opción entre las descartadas. Esto revela una tensión entre libertad y bienestar. Paradoja del cumpleaños. En probabilidad, la paradoja del cumpleaños demuestra que, en un grupo de solo 23 personas, hay más del 50% de probabilidades de que al menos 2 personas compartan el mismo cumpleaños. Esto desafía nuestra intuición, ya que la mayoría esperaría que se necesitaran muchas más personas para que esto ocurra. La paradoja radica en la diferencia entre una percepción intuitiva y los cálculos probabilísticos, mostrando cómo pequeños grupos pueden generar coincidencias en contextos amplios como el calendario. Paradoja de los gemelos. Parte de la teoría de la relatividad especial de Einstein, la paradoja de los gemelos plantea que si uno de dos gemelos idénticos viaja a una velocidad cercana a la luz, mientras el otro se queda en la Tierra, el gemelo viajero experimentará el tiempo de manera más lenta debido a los efectos de la dilatación temporal. Como resultado, cuando regrese, será significativamente más joven que su hermano, a pesar de que ambos nacieron al mismo tiempo. Esta paradoja pone de manifiesto las contradicciones temporales que surgen a velocidades cercanas a la luz y cómo el tiempo no es absoluto. Nivel 3. Paradoja de la amistad. Esta paradoja plantea que, en promedio, tus amigos tienen más amigos que tú. Esto se debe a que las personas que tienen muchos amigos son más propensas a ser seleccionados como amigos de otros, lo que distorsiona la percepción de cantidad de amigos que tiene cada individuo. Es un fenómeno relacionado con la distribución desigual de las redes sociales, donde las personas con más conexiones son más visibles y tienen una mayor probabilidad de ser conocidas por otros. Paradoja del cuervo. Esta paradoja, también conocida como la paradoja de Hempel, es un dilema en la lógica inductiva. Establece que observar un cuervo negro puede confirmar la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Sin embargo, según la lógica de la falsación, observar un objeto no negro que no sea un cuervo, como una manzana roja, también debería confirmar esa hipótesis. Esto es contraintuitivo, ya que parece absurdo pensar que la observación de una manzana roja puede aportar evidencia sobre el color de los cuervos. Paradoja de la temperatura. En física, la paradoja de la temperatura surge del hecho de que, aunque en un sistema cerrado la temperatura tiende a equilibrarse con el tiempo, como lo estipula la segunda ley de la termodinámica, las leyes de la mecánica estadística permiten fluctuaciones espontáneas en sistemas suficientemente grandes. Esto implica que, aunque es extremadamente improbable, una parte de un sistema puede experimentar espontáneamente una reducción en la entropía y ver una disminución de temperatura sin intervención externa, lo que parece contradecir las expectativas termodinámicas. Paradoja del número interesante. Esta paradoja humorística plantea que todos los números son interesantes. Si hubiera un número que no lo fuera, ese hecho en sí lo haría interesante, lo que lleva a una contradicción. La paradoja juega con la idea de que cualquier número puede tener alguna propiedad o característica que lo haga digno de atención. Y si se intentara identificar un número completamente aburrido, esa simple identificación lo volvería notable. Paradoja de Russell. Propuesta por el filósofo y matemático Bertrand Russell,
Esta paradoja se encuentra en la teoría de conjuntos y se refiere a conjuntos que no se contienen a sí mismos. Russell planteó la siguiente pregunta: ¿el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos se contiene a sí mismo? Si lo hace, entonces no debería, pero si no lo hace, entonces debería. Esta contradicción revela problemas fundamentales en la teoría de conjuntos ingenua y motivó el desarrollo de teorías más rigurosas como la teoría de tipos. Nivel 4. Paradoja de Moore. La paradoja de Moore consiste en enunciar una proposición que puede ser verdadera, pero que es absurda desde el punto de vista pragmático. Un ejemplo clásico sería decir: está lloviendo, pero no creo que está lloviendo. Aunque ambas partes de la afirmación pueden ser ciertas por separado, juntas generan una contradicción entre la creencia del hablante y la realidad descrita, lo que revela cómo nuestras creencias y afirmaciones interactúan de maneras lógicamente correctas, pero pragmáticamente contradictorias. Paradoja de Banach-Tarski. Es un teorema en teoría de conjuntos que afirma que es posible tomar una esfera en el espacio tridimensional, dividirla en un número finito de piezas y reensamblarlas para formar dos esferas del mismo tamaño que la original. Este resultado desafía nuestra intuición sobre la conservación del volumen y la materia, pero es matemáticamente coherente dentro de los axiomas del infinito. La paradoja de Banach-Tarski ilustra los aspectos contraintuitivos de la geometría cuando se trabaja en conjuntos infinitos. Paradoja de la resolución temporal. Esta paradoja trata sobre la dificultad de predecir el futuro en sistemas dinámicos complejos. Si se realiza una predicción sobre el futuro y las personas actúan basándose en esa predicción, su comportamiento puede alterar el curso de los eventos, haciendo que la predicción inicial sea incorrecta. Esto revela cómo la propia predicción puede influir en el resultado, generando un ciclo en el que el intento de prever el futuro socava la precisión de la predicción misma. Paradoja de la voluntad. La paradoja de la voluntad cuestiona la idea del libre albedrío. Si nuestras decisiones están determinadas por factores que escapan a nuestro control, como nuestra biología o entorno, entonces nuestra percepción de tener voluntad libre es solo una ilusión. Esta paradoja pone en cuestión la autenticidad de la autodeterminación, sugiriendo que, aunque creemos que tomamos decisiones libres, en realidad estas pueden estar predeterminadas por causas anteriores, fuera de nuestra influencia consciente. Nivel 5. Paradoja del prisionero perfecto. La paradoja del prisionero perfecto es una extensión del famoso dilema del prisionero, un problema de teoría de juegos que ilustra cómo la toma de decisiones racionales individuales puede llevar a un peor resultado para todos los involucrados. En la versión clásica, dos prisioneros deben decidir si cooperan o traicionan al otro sin poder comunicarse entre sí. Si ambos cooperan, guardan silencio, recibirán penas leves. Si uno traiciona al otro, el traidor será liberado, mientras que el otro recibirá una condena severa. Si ambos traicionan, ambos recibirán penas moderadas. Aunque la cooperación es mutuamente beneficiosa, la lógica individualista y la falta de confianza llevan a que ambos opten por traicionar, lo que genera un peor resultado para ambos. Esta paradoja subraya cómo el interés personal racional puede perjudicar el bien común cuando no hay colaboración ni confianza mutua. Paradoja del carro. Trolley Problem. La paradoja del carro o problema del tranvía es un experimento mental ético que plantea la siguiente situación. Un tranvía fuera de control se dirige hacia 5 personas atadas a la vía. Tienes la opción de accionar un interruptor que desviará el tranvía hacia otra vía, donde solo hay una persona atada. ¿Deberías accionar el interruptor y sacrificar a una persona para salvar a 5? Esta paradoja plantea profundas cuestiones sobre la moralidad de las decisiones utilitarias, maximizar el bien frente a las deontológicas, respetar principios éticos como no matar, explora la tensión entre la acción y la inacción, así
como la moralidad de las decisiones que sacrifican a algunos por el beneficio de muchos. Paradoja del círculo lógico. La paradoja del círculo lógico se refiere a un tipo de razonamiento circular o argumento que se autosustenta sin aportar una justificación externa. Un ejemplo clásico es el argumento: Dios existe porque la Biblia dice que Dios existe, y la Biblia es verdadera porque fue inspirada por Dios. Aquí, la premisa y la conclusión dependen mutuamente, lo que genera una circularidad que no aporta una base sólida para justificar la verdad del argumento. Esta paradoja destaca los problemas de la estructura de los razonamientos, donde la prueba depende de la conclusión misma, violando las reglas de la lógica formal y de la argumentación racional. Paradoja de la predicción perfecta. La paradoja de la predicción perfecta plantea un problema sobre la causalidad y el libre albedrío. Es decir, si una predicción perfecta del futuro es posible, por ejemplo, si una máquina puede predecir con certeza lo que harás mañana, surge la pregunta de si realmente tienes libre albedrío para alterar esa predicción. Si la predicción es infalible, entonces parece que tu decisión ya está predeterminada, lo que pone en duda la noción de libertad de elección. Sin embargo, si intentas cambiar tu comportamiento para contradecir la predicción, podrías provocar que la predicción se ajuste para incorporar tu intento de cambiarla, lo que crea una paradoja en torno a la naturaleza del determinismo y la capacidad de predecir el futuro de manera exacta. Gracias, miembros del canal.